Entonces empezamos. Vamos a realizar el cálculo para empezar del impuesto IWE. Vamos a empezar con el cálculo del impuesto sobre las utilidades, que es el IWE. Saben que las abreviaturas son simbólicas, ¿no? IWE significa impuesto sobre las utilidades de las empresas. Por lo tanto, mantiene lo que es la simbología de las primeras iniciales, impuesto sobre las utilidades de la empresa. Entonces, para calcular este impuesto, la base imponible, como ustedes habían visto en el PowerPoint, una base imponible se refiere a la cantidad monetaria a la cual está dispuesta a calcularse el IWE, el impuesto. Por ejemplo, en nuestro caso del IWE es la utilidad neta. Y esa utilidad neta, ¿de dónde la calculamos? Es en base a las ventas, que son los ingresos, los costos de ventas, que son salidas, gastos deducibles, que son conocidos como gastos operacionales, y otros ingresos que pueden ser por venta de cualquier otro tipo de activos o ingresos extra que tenga la empresa. Entonces aquí tengo un caso, miren. Tengo el ingreso por ventas de 1.100.000 de una empresa X. Obviamente estos ingresos por venta se lo hacen por gestiones, ¿no? Por meses, por periodos. Le llamamos periodo a un mes, le llamamos periodo a un año incluso, ¿no? Entonces tengo las ventas que son positivas porque son ingresos. Ustedes han visto que las ventas forman parte de los ingresos es positivo porque es entrada de efectivo. El costo, cualquier costo o gasto es una salida, por lo tanto significa un valor negativo al momento de hacer un cálculo sobre los ingresos, ¿no? Y otros ingresos siguen siendo positivos, gastos deducibles sí son negativos porque son salidas. Y para terminar, tenemos tenemos que calcular lo que es el impuesto sobre las utilidades. Entonces aquí yo elaboré un pequeño cuadro donde le demuestra cómo llegamos a calcular ese IWE. Para empezar, el primer componente para el cálculo del IWE son las ventas, que son mis ingresos. Las ventas positivos, que restan al costo de venta, que es negativo. Por ejemplo, que tengo 1.100.000 menos 800.000. Tengo una utilidad bruta, no le llamamos neta porque después del costo de venta tenemos que deducir otros gastos. Y esos otros gastos que los deducimos le llamamos gastos deducibles. Esto es en términos contables, porque sabemos que en términos comerciales los gastos deducibles se refieren al costo de fijo para empresas industriales, y para empresas comerciales le llamamos gastos operativos, que incluye un gasto deducible. Un gasto deducible incluye aquellas erogaciones relacionadas con la actividad de la empresa. Ejemplo, tenemos los servicios básicos, tenemos los impuestos, los alquileres. Esos son gastos deducibles. Y otros ingresos deducibles que son positivos se refiere a cualquier entrada de efectivo que no está relacionada con la actividad de la empresa. Por ejemplo, una empresa tiene activos fijos. Si vende sus activos fijos, esto lo llamamos otros ingresos. Una empresa puede tener también, podemos llamarle que tenga actividades profesionales. Ejemplo, cursos, seminarios. Entonces, esos ingresos, ese dinero que reciban por esos cursos o seminarios que brinda la empresa a otras empresas o a otras instituciones, también se puede considerar como otros ingresos. Entonces, si ustedes denotan las ventas, que es la entrada de efectivo, por lo que voy a vender, sea bienes o servicios, menos el costo de venta, que es lo que me cuesta producir o comprar ese bien que estoy vendiendo, me da una utilidad bruta. Aquí, por ejemplo, es 300.000. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al restar 1.100.000 menos 800.000, me da un total de 300.000. Los 300.000 están sujetos a que se resten con los gastos deducibles y otros ingresos. Los gastos restan y los ingresos suman. Entonces, al hacer esa diferencia o suma-resta, tengo un resultado de 150.000. Con los 150.000, ustedes ya tienen una base, y esa base de los 150.000 se llama base deducible de impuesto. ¿Por qué es la base deducible? Porque sobre ese valor vamos a calcular el impuesto, que es el 25%. Que aquí, si ustedes toman los 150.000 y multiplican como está, lo pueden visualizar en su pantalla, por 25%, si utilizan su calculadora, nos da un total de 37.500. La pregunta es, ¿cuánto de impuesto pagamos? Los 37.500. Es el impuesto sobre las utilidades.
Y si la empresa no tiene utilidades, entonces no calculamos este 25% y directamente en vez de utilidad neta tenemos una pérdida neta. ¿Está bien? Ya. El siguiente paso, y continuamos acá, seguimos bajando, tenemos que elaborar lo que es el comprobante. Entonces, como hemos visto en las diapositivas que les envié, cualquier IWE, el primer asiento que se tiene que hacer es el asiento de traspaso. ¿Qué es traspaso? Donde demuestro que no hay ni una entrada ni salida. ¿Y por qué vamos a hacer el asiento de traspaso? Porque hay que reflejar que nosotros estamos calculando este IWE. No lo estamos pagando en este momento, solamente es un cálculo. Entonces los 37.500 tienen que realizarse un asiento contable. Registramos una cuenta para empezar una cuenta de gasto porque ese IWE cuando lo cancelemos se va a convertir en un gasto. En este momento para nosotros es un gasto, pero es un gasto que todavía no se cancela. Por eso es que colocamos impuesto a las utilidades contra impuesto a las utilidades por pagar. Como lo pueden ver, lo que estamos haciendo aquí, impuesto sobre las utilidades de 37.500, que es un gasto, versus impuesto sobre las utilidades por pagar, que es un pasivo. El pasivo tiene saldo en el haber y el gasto tiene saldo en el debe. ¿Está bien? Incluso le vamos a colocar aquí entre paréntesis que esta cuenta de IUE, que es impuesto sobre las utilidades, un gasto, y el IUE por pagar es un pasivo. Lo que estamos haciendo en este momento se llama el registro contable, ¿no? Se llama principio de vengado, porque efectivamente yo no he pagado, pero sí he calculado el IUE, que es el 25%. Hasta aquí tenemos el registro del impuesto sobre las utilidades. A ver, continúo. Una vez ustedes realizan el devengado, que es el registro del impuesto sobre las utilidades de las empresas, un pasivo contra un gasto, perdón, contra un pasivo. Entonces el siguiente paso es realizar el asiento de pago, porque una vez ustedes registran el IUE, aclarar que el IUE es sobre una gestión, no es por un mes, es anual, como está en la declaración jurada del formulario 500. Entonces, si esto es anual, una vez que ustedes calculan el IWE, como está pasando en este momento, en enero de 2019 calculamos el IWE del 2018, entonces nos corresponde en el año siguiente, que es 2019, a partir de enero hacia adelante tenemos plazo 4 meses para cancelar el IWE. Una vez ustedes cancelan el IWE, el asiento de cancelación sería el siguiente. Como ustedes pueden ver, tengo un saldo en el pasivo. Entonces este pasivo se van al debe, aquí está en el haber, y se van al debe para dar de baja. Automáticamente estos 37.500 al tener saldo en el lado haber o acreedor y llevarlo al lado debe o deudor se hace cero. ¿Cómo cancelo? Activo, bueno, dando de baja o disminuyendo la cuenta banco. Esa es la forma de demostrar que estamos pagando banco o caja. Aquí está como banco porque se está haciendo una transferencia bancaria o se está pagando con cheque, pero cuando es caja es porque es en efectivo. En este caso, Banco Moneda Nacional, porque estamos pagando el impuesto con una transferencia bancaria. De esta forma, IWE por pagar se hace cero por los 37.500, como pueden ver el primer asiento con el segundo, pago con banco y queda la cuenta impuesto sobre las utilidades, el gasto queda activa, ¿no? Dada de alta. ¿Está bien? Ya, vamos a pasar el impuesto, bueno, pasamos sobre el impuesto de las utilidades, bueno, del impuesto sobre las utilidades al impuesto de las transacciones, ¿no? Ahora, lo vamos a abreviar con IT por sus siglas, ¿no? Su simbología, impuesto a las transacciones, IT. Entonces, nosotros, como todo impuesto, tiene una base imponible, que lo hemos visto en el material que les envié, que la base imponible se refiere a aquel valor monetario sobre el cual se va a calcular ese impuesto. Entonces, en este caso, nuestro impuesto sobre las transacciones o impuesto a las transacciones, que es lo correcto, tengo para empezar mi base imponible, que son las ventas brutas del mes de marzo, perdón, por un total de 7.260. Entonces, si tengo las ventas brutas, ¿a qué se refieren las ventas brutas? A las ventas puras, ¿ya? Vamos a tener cuidado con el término. Le llamamos ventas brutas porque son ventas puras.
Ahí está, ventas brutas son las ventas puras. En un mes, marzo, se llegó a acumular en ventas puras, es decir, todo lo que está figurando en las facturas de venta, por un total de 7.260. Entonces, el siguiente paso es que nosotros tomemos esa base imponible y calculemos el 3%, que es la licuota del IT. ¿Qué es una licuota? Una licuota es un valor porcentual sobre el cual se debe calcular a una cierta base, ¿no? Entonces, el 3% de 7.260 es 217,80. Entonces, registramos, principio de vengado, esta operación, el cálculo del IT. No estoy pagando, vamos a registrar el cálculo. Y para registrar el cálculo activamos un comprobante de traspaso, porque el comprobante de traspaso va a reflejar la actividad registrada, que no me significa ni entrada ni salida de efectivo, sino únicamente exclusivo un registro, como lo vamos a ver en este momento. Entonces, a fecha 31 de marzo, tengo las ventas de marzo, calculé el impuesto y al final del mes voy a registrar, principio de vengado, el asiento contable. ¿Qué registro? Una cuenta de gasto contra una cuenta del pasivo, como el IWE, tal cual. Una cuenta de gasto contra una cuenta de pasivo. Por eso tenemos impuesto a las transacciones contra impuesto a las transacciones por pagar por el valor del 3% de las ventas brutas de ese mes. ¿Qué formulario llenamos? El formulario 400, hace una declaración jurada. Una declaración jurada es registrar los importes en los cuales vamos a cancelar los impuestos y obviamente dando fe, veracidad de los hechos que declaramos, ¿no? Ahora, la pregunta es, una vez registramos el IT contra IT por pagar, cuenta de gasto contra pasivo, en debía haber, ¿qué prosigue? Es decir, este IT solamente lo cancelamos o este IT amerita un tipo de compensación. Entonces nos vamos a la ley 843, que es nuestra ley de impuestos nacionales, y verificamos que la compensación se puede realizar de este impuesto, o sea, para no pagar este impuesto, podemos compensar con el impuesto sobre las utilidades de las empresas y de una gestión pasada. ¿Eso qué significa? Si yo estoy en la gestión 2019 y yo en marzo del 2019 no quiero, bueno, no es que no quiera, ¿no? Es decir, quiero librarme de pagar este impuesto a las transacciones por pagar, este de aquí que vemos acá, que es el pasivo. Los pasivos saben que son deudas y mientras nosotros veamos las posibilidades de no pagar deuda o tratemos de no cancelarla, compensando con valores que sí hemos cancelado, podemos trabajarlo de esa forma. ¿Quién me permite hacer esa compensación? La ley 843. Entonces vamos a hacer la compensación. ¿Cómo? Este IT de este año 2019, que son 217,80, vamos a librarnos de no pagarlo con el IWE que ya pagamos de la gestión 2018. Por ejemplo, aquí en nuestro caso, tenemos que en la gestión 2018, que es la utilidad neta, que es el impuesto sobre las utilidades de la gestión 2018, hemos pagado 37.500. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que este impuesto que corresponde a la gestión 2018, que yo obviamente aquí lo calculé, lo pagué en esta gestión, voy a compensar con el ITE de esta gestión 2019. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a utilizar y activar las cuentas de orden. Ustedes saben que las cuentas de orden, como vimos en el manual, en el plan de cuenta, son aquellas cuentas que no me significan ningún tipo de comportamiento como título. Es decir, son aquellas cuentas que son transitorias y como lo dicen acá, que especifican una orden. En este caso, nuestra orden es que el impuesto a las utilidades sobre las empresas o el impuesto sobre las utilidades de esas empresas se va a compensar con el IT. ¿Cómo haríamos el asiento de compensación? Vamos a utilizar la misma cuenta que es el impuesto a las transacciones por pagar, que es un pasivo, y la vamos a colocar en el debe. ¿Por qué hacemos eso? Porque los 217,80 le vamos a dar de baja. Lo habíamos registrado en el haber, como pueden ver en el asiento anterior. Aquí está registrado en el haber y ahora lo vamos a registrar en el debe. Impuesto a las transacciones por pagar en el haber. Ahora, para compensar, lo colocamos en el debe y de esa manera se hace cero.
Ahora, como esto es una declaración jurada, lo que hacemos es activar la cuenta diferencia por redondeo para que los 217,80 se conviertan en 218. Y de esa forma, la diferencia por redondeo también es una cuenta de orden porque no me significa ni entrada ni salida de dinero, más al contrario es una cuenta transitoria que se tiene que hacer cero. En este momento, diferencia por redondeo al estar al debe es un gasto. Si diferencia por redondeo está en el haber, es un ingreso. ¿Y qué cuenta utilizamos en el haber para que este asiento esté balanceado y tengamos los mismos importes tanto en el debe y en el haber? Vamos a utilizar la cuenta que es impuesto sobre las utilidades por compensar por 218, que es el total del ITE por pagar y la diferencia por redondeo. Entonces, de esa manera registramos una compensación de un IWE de gestión 2018 con un IT de marzo del 2019. Esto se efectúa siempre y cuando tengamos un impuesto sobre las utilidades de la empresa de una gestión anterior. Hasta que este se agote, vamos compensando todos los meses del año siguiente. Una vez se agote, es decir, este IWE por compensar ya no tenga saldo, entonces empezamos a pagar. ¿Y cómo se paga? La pregunta cuando tenemos un asiento contable que registrar de pago cuando no hay impuesto, como dice acá. Declaración jurada del impuesto suponiendo que no se cuenta con saldo del IWE de una gestión anterior. Entonces, el comprobante correcto a realizarse es impuesto por pagar, que es impuesto a las transacciones por pagar, obviamente diferencia por redondeo, y vamos a asumir con caja. Si se dan cuenta, la diferencia de este asiento con el anterior es que cuando yo compenso con el IWE, la cuenta del haber es IWE por compensar. Cuando yo pago el IT, que es el impuesto a las transacciones, mi cuenta del haber es caja, porque estoy demostrando que sale de mi efectivo. Puede ser caja o puede ser banco. En este caso, caja si pago en efectivo y banco si pago con transferencia bancaria. ¿Ya? Ahora, eso es en cuanto al IWE y al IT. Consultas.